Muy bien, ahora vamos a continuar con las revoluciones o los gritos libertarios de nuestro país y vamos a empezar con esta revolución que es la revolución de Chuquisaca. ¿Ok? Recordemos un poco esto y hagamos la lectura del 25 de mayo de 1809. A ver, Jairo, vamos haciendo lectura de este texto. Ok, creo que Jairo no está. A ver, Jocelyn, haciendo lectura de este texto que está en presentación. Revolución de Chuquisaca, 25 de mayo de 1809. La revolución de Chuquisaca fue el levantamiento popular ocurrido el 25 de mayo de 1809 en la ciudad de Chuquisaca, Sucre, perteneciente al Virreinato del Río de la Plata. La Real Audiencia de Charcas, con el apoyo del claustro universitario y sectores independientes, destruyeron al gobernador y formaron una justa. Eso, muy bien, ¿ya? Ok, fecha de la revolución de Chuquisaca, 25 de mayo. ¿En qué año? 1809. ¿Sí? ¿Quiénes fueron los que llevaron a cabo esta revolución? Obviamente, como dice ahí, estudiantes de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, que fue la segunda universidad en América. La primera era la San Marcos de Lima y la segunda era la San Francisco Javier en Bolivia. Bueno, en la actual Bolivia, ese tiempo era Charcas, ¿ya? Vamos a establecer principalmente que existía fuertes desavenencias entre entre lo que era la parte del gobernador en ese tiempo de Charcas, que era Ramón García de León y Pizarro, y el problema en la Real Audiencia, ¿sí? Entre lo que era el arzobispo también Benito María Moxos y Francoli y lo que era el cabildo eclesiástico. Estos eran enfrentamientos poco a poco. La iglesia apoyaba bastante a lo que era a la comunidad, pero no hacía al gobernador, porque desde la época de los Borbones, cuando perdieron apoyo a la iglesia, entonces establecieron como una situación enemiga contra los gobernadores. ¿Ya? Ahí se va a establecer principalmente esto, ¿no? La situación de que se producía un poco de anarquía por parte de los gobernadores, quienes desarrollaban primordialmente ese concepto de enemistad que se veía con la comunidad, ¿ya? Vamos a ver en ese sentido que en 1808 empezaban a circular unos pasquines, vale decir, unas especies de volantes en contra principalmente del gobernador, ¿ya? Se pedía al pueblo principalmente el apoyo de la iglesia, ya que establecía en algún momento ir en contra de la fase política de esa época en la conquista. Vamos a ver que entre los pasquines había un término que decía viva la libertad, ya establecida principalmente como un proceso de ir en contra de lo que decía el gobernador establecido en ese tiempo, ¿no? Ya. Vamos a tomar en cuenta que este conflicto empezaba primordialmente con ese concepto que se oponía al reconocimiento de una Junta de Sevilla y de Goyeneche como comisionado en relación a que la mayor parte de las intendencias se vayan independizando. ¿Ya? Y asimismo, también vamos a tomar en cuenta que esta revolución fue el primer grito libertario de este continente americano, especialmente en América del Sur. Esta va a estar encabezada por Bernardo Monteagudo, Jaime de Sudáñez y otros que mantenían fidelidad al rey Fernando VII, quien había sido destituido por Napoleón Bonaparte para poner a su hermano José Bonaparte como rey de España después de la Revolución Francesa. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ir viendo también que no querían que Carlota Joaquina de Borbón asumiera el trono de España en América, ¿no? Y eso se generaba con una especie de controversia. Bueno, a la madrugada de ese día que estamos viendo, el 25 de mayo, el padre Félix Bonet, provincial del Santo Domingo, junto con el capitán Santi Esteban, previnieron a Pizarro, que era el gobernador de Chuquisaca, sobre la conspiración y acuerdos secretos que se venían gestando días atrás. Bueno, el gobernador va a librar un tipo de órdenes de prisión
concedidos en términos severos contra varias personas, y el único que le detenieron es a Jaime de Sudáñez. Él era abogado de profesión, por eso decíamos el doctor Jaime de Sudáñez. Además apoyaba a la comunidad bastante y se le decía defensor de los pobres. Fue el único arrestado. En realidad, dentro de la historia, vamos a tomar en cuenta que cuando decimos del que encabeza la revolución en Chuquisaca, fue justamente Jaime de Sudáñez, al que vamos a tomar como la nominación principal. ¿Ya? Entonces, cuando lo llevan a Jaime de Sudáñez arrestado, hay quien ve su arresto y empieza a tocar las campanas de la iglesia San Francisco en Chuquisaca. Al tocar estas campanas, obviamente lleva el nombre de Campanas de la Libertad, porque empieza a llamar a todo el pueblo para que vayan a la plaza principal a reclamar la libertad de Jaime de Sudáñez. El pueblo parecía tranquilizarse y así terminaba todo, más para los patriotas, los cuales empezaban a entablar principalmente esta revolución, ¿ya? Recién empezaba lo que vendría a ser este proceso independentista. Entonces, indignado el pueblo por la victimización de varias personas a causa de una descarga de fusiles que autorizó obviamente el gobernador, va a empezar un cabildo. El cabildo se va a establecer principalmente después del arresto de Jaime de Sudáñez. A pesar que las personas fueron disparadas con cañones, hubo personas muertas, aún así no se retiraban de la casa del gobernador. Querían que libere a Jaime de Sudáñez, ¿sí? Entonces, en algún momento se establecía la liberación de Jaime de Sudáñez y, y el destierro del gobernador correspondiente. A las 3 de la mañana del 26 de mayo, cuando Pizarro rindió las armas y se dio por preso, habiéndose publicado un bando anunciado que el Tribunal de la Real Audiencia se hacía cargo del mando del gobierno de Charcas, en medio de los vitores y la atracción de la población, se estableció finalmente lo que vendría a ser el proceso de la liberación de los chuquisaqueños. Los estudiantes de la Universidad Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca, bajo las influencias de las ideales de libertad, que venía especialmente desde la Revolución Francesa, norteamericana y demás, eso generó un proceso de emancipación primordialmente en este sector. Entonces, muchos manuscritos hacen referencia a que los movimientos de ese año, de esa fecha, fueron planificados mucho más antes, ¿no? Primordialmente 2 años antes, donde se reunían los que habían encabezado esta liberación y alentaban diferentes inquietudes, posibilitando la idea de plasmar este grito libertario. Bueno, entre los graduados se encontraba Jaime de Sudáñez, el que había estudiado en la Universidad San Francisco Javier, ¿ya? Y que en algún momento él se había encargado de conspirar poco a poco este movimiento para que el gobernador empiece a verlo como culpable directo. Y claro, estaba preparada esta independencia, esta revolución, porque justamente Jaime de Sudáñez había previsto todo lo que iba a pasar, ¿sí? Y de esa manera se va a establecer, lógicamente, que el pueblo empieza a reaccionar, ¿no? Entonces, Pizarro había establecido una especie de alianza con la corona portuguesa y eso es lo que le molestaba necesariamente a los chuquisaqueños y por esa misma razón hubo esta revuelta, ¿no? Donde lo derrocan e instalan una junta tuitiva, una junta criolla, para que ellos establezcan el poder y el manejo de la comunidad. Entonces, muchos autores de esta revolución fueron depuestos nuevamente como autoridades españolas, ¿sí? Vamos a ver principalmente que se toman como prisioneros, ¿sí? En varias cárceles a los españoles, los que fueron arrestados en ese tiempo con el gobernador Pizarro, ¿ya? Y en algún momento van a establecerse también de que ese va a ser la muestra para llevar a cabo las otras revoluciones que a continuación vamos a ir viendo, ¿ya? Muy bien. Ok, entonces hemos visto el grito libertario de Chuquisaca. Voy a hacer algunas preguntas así, no tan específicas, pero que sí son puntuales. ¿Está bien? ¿Ya? Ok, ¿estás, Jairo? Sí, profesor. Muy bien. ¿Quién era el autor principal del levantamiento en Chuquisaca? ¿Cómo se llamaba? A ver.
¿Cómo se llamaba? Empieza con Jaime Jaime. Sudáñez. Eso, Jaime de Sudáñez. Muy bien. Ok, a ver, Jocelyn. Sí, profe. ¿Cómo se llamaba el gobernador de esa época en Chuquisaca? ¿Cómo apellidaba? ¿Cómo saber? Repite conmigo, Jocelyn, para acordarnos, ¿está bien? Ramón García de León y Pizarro. Ramón García de León y Pizarro. Así es, no es tan complicado, ¿no? Claro, un poquito complicado de acordarse tantos nombres, ¿no? Pero ya, vamos nosotros recordando eso. Muy bien. A ver, Katia, Sí, profe. ¿cómo se denominaban esas campanas que replicaron en la iglesia San Francisco de Chuquisaca? Las campanas de la libertad. Así es, las campanas de la libertad. Muy bien. Marisol, Sí, profe, Marisol, dime, ¿qué fecha es el grito de libertad de Chuquisaca? Así con año más, a ver. 25 de mayo de 1809. Perfecto, muy bien, así es. ¿Ya? Entonces vamos a tener nosotros estos datos. Muy bien. ¿Ya? Bueno, ¿hay alguien aquí de Chuquisaca? ¿De dónde son? A ver, quisiera conocerlos un poco más. ¿De dónde eres, Marisol, tú? De Yacuiba, que pertenece a Tarija, profe. Tarija, muy bien. ¿Cuándo es el aniversario de Tarija? El 15 de abril, Así es, recordándola. ¿Qué recuerdas el 15 de batalla de abril? la Tablada. Eso, la batalla de la Tablada con el famoso Moto Méndez, ¿no? Muy bien. A ver, Katia, ¿de dónde es Katia? Ah, de Potosí, profe. Potosí. ¿Cuándo es el aniversario de Potosí, Katia? 10 de noviembre. Eso, muy bien. Eso también vamos a recordar hoy día, ¿no? En la elección de Potosí, el grito libertario de Potosí. Jocelyn, La Paz. La Paz. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es el grito libertario de La Paz. ¿Qué fecha es el aniversario de La Paz, Jocelyn? 16 de julio. Así es, 16 de julio. Muy bien. Jairo, ¿de dónde es Jairo? Potosí. Potosí, muy bien, ya tenemos dos potosinos acá y sabemos que el 10 de noviembre es, ¿no, Jairo? No es el aniversario de Potosí. Yo también soy potosino, así es que estamos entre paisanos hoy día, ¿no? Muy bien, ok. Entonces ahora lo que vamos a ver es el segundo grito libertario, que es el grito libertario de La Paz, ¿ya? Esto se va a dar a cabo el 16 de julio, como decía su compañera, pero de 1809. Vamos a tomar en cuenta el año tan importante. Ya en 1809 se dieron dos levantamientos, el de Chuquisaca el 25 de mayo y el de La Paz el 16 de julio. ¿Ya? El 16 de julio se desconoce la autoridad primordial de lo que es la corona, ¿sí? En este continente, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta primordialmente que un grupo de personas van a empezar a acordar para poder ir en contra de la corona, ¿ya? Entonces, vamos a establecer también, ¿ya? Que el antecedente para esto fue necesariamente el rito libertario de Chuquisaca. Aquella tarde del 16 de julio, un grupo de insurrectos aprovecharon la celebración de una festividad que se realizaba en La Paz, que era la festividad de la Virgen del Carmen, para tomar el cuartel real español y coger las armas para que renuncie el gobernador. En este caso, el gobernador se llamaba Tadeo Dávila. ¿Ya? Y el obispo de La Paz se llamaba Remigio de la Santa y Ortega, pero los protomártires, encabezados por Pedro Domingo Murillo,
querían ir en contra solamente del gobernador. La acción inició cuando se empezaba a esconder el sol en medio de la procesión de la Virgen del Carmen. Estos revolucionarios van a tomar el cuartel de los españoles y se van a apoderar de sus armas, mientras las campanas de la Plaza de Armas repicaban. La Plaza de Armas se encontraba justamente en la Plaza San Francisco, que nosotros conocemos, ¿ya? Y que algunos conocen cuando vienen a la ciudad de La Paz. Bueno, los realistas, como se llamaban a los españoles, no se enteraron de la revuelta hasta el día siguiente, pese a que el intendente Tadeo Dávila, o el gobernador, sabía con antelación que los planes revolucionarios, pero los ignoró, pues en algún momento creía que eran solamente algunos rumores, nada más. Entonces, estos hechos van a alarmar a las autoridades españolas y el virrey del Perú, José Abascal, que envió al militar Manuel de Goyeneche junto a 5.000 hombres para que acabasen con la insurrección a través de una despiadada represión contra los paceños, ¿no? Bueno, la Revolución de la Paz no duró mucho tiempo porque el 29 de enero de 1810 fueron apresados y sentenciados a la horca Pedro Domingo Murillo y los protomártires. Y acá sabemos muy bien que Pedro Domingo Murillo grita su frase, ¿no? La tengo que dejo encendida, nadie la podrá apagar. Y es la frase que recuerdan los paceños todos los 16 de julio, ¿sí? Entonces ahí tenemos la Revolución de la Paz, planificada anteladamente, porque se dio como antecedente la revolución de Chuquisaca, ¿sí? Y ahí vamos a nosotros indicar que, lógicamente, los paceños no tuvieron tanto éxito como los chuquisaqueños en su independencia, pero en algún momento había sido la chispa que va a encender los otros tres gritos libertarios a llevarse a cabo en el año de 1810. Muy bien. Ok, entonces aquí vamos a tener nosotros lo que es el grito libertario tanto de La Paz como de Chuquisaca, año 1809. Acá nosotros podemos ir identificando un poquito más ya, más clave, ¿no? ¿Quién encabezó el grito libertario? ¿Dónde se llevó el grito libertario? ¿Qué fecha fue el grito libertario? Así lo vamos a ir viendo. ¿Quién fue el gobernador en cada una de las intendencias o establecidas principalmente en Chuquisaca y La Paz? ¿Sí? ¿Ok? Ahí nosotros vamos viendo. Si nos vamos a Chuquisaca, vamos a establecer primordialmente a lo que es el grito libertario llevado a cabo el 25 de mayo de 1809, ¿verdad? 25 de mayo de 1809. Muy bien. Va a estar encabezada por Jaime de Sudáñez. ¿Está bien? Encabezada por Jaime de Sudáñez. Contra el gobernador Ramón García de León y Pizarro. ¿Está bien? ¿Ok? Ramón García León y Pizarro. ¿Qué se establece después de la independencia de Chuquisaca? Una junta tuitiva, ¿ya? Eso también se va a establecer en La Paz, posteriormente después de su independencia, pero obviamente no va a tener mucho éxito como en el caso de Chuquisaca. Muy bien. Ok, y nos vamos a La Paz en la fecha clave, 16 de julio de 1809, encabezada por Pedro Domingo Murillo, contra el gobernador Tadeo Dávila, ¿sí? ¿Y qué pasó con esto? Pues tuvo un fracaso porque en enero Goyeneche trae a sus 5.000 hombres y acaban con esta insurrección. Y claro, obviamente lo van a sentenciar a la horca a Pedro Domingo Murillo y los protomártires, ¿no? Y ahí es donde va a terminar este proceso de independencia en La Paz. Ya los españoles otra vez se apropian de La Paz, pero ya no tenían la misma fuerza como nosotros vamos viendo anteriormente, ¿no? Y eso va a empezar a generar los otros gritos libertarios. Ok. Ok, vamos a hablar del año 1810 ahora, ¿está bien? Ya, y vamos a tener nosotros el grito libertario primeramente en Cochabamba, ¿ya? Se va a establecer primeramente en Cochabamba ese grito libertario, ¿ok? Fecha de este grito libertario lo vamos a tener el 14 de septiembre de 1810. Muy bien. Esto estuvo a la cabeza de Esteban Arce, ¿ya? De Esteban Arce, donde ellos empezaron a entrar a la plaza principal de la ciudad de Cochabamba para ir contra los realistas, ¿no? Y estaba acompañado Esteban Arce de Francisco del Rivero, Melchor Guzmán Quitón, Mariano Antesana y el cura
Juan Bautista Oquendo. Horas después de derrotar a las fuerzas realistas, cuando hablamos de realistas siempre hablamos de españoles, los patriotas reunidos en el Cabildo Abierto deciden deponer al gobernador realista José González Prada, ¿ya? Entonces sabemos quién era el gobernador de la intendencia de Cochabamba, era José González Prada, quien al enterarse y viendo a los patriotas enardecidos huyó de Cochabamba con rumbo desconocido, ¿no? Prefirió abandonar Cochabamba y deponer su cargo, y ahí se hacían cargo los cochabambinos de esta parte, ¿no? De este gobierno. Muy bien, establecido principalmente eso, ¿ok? Muy bien. Después de eso, se va a ver que los cochabambinos logran la victoria y le van a nombrar a Francisco de Rivero como nuevo gobernador de Cochabamba y a Manuel Esteban Arce como la máxima autoridad de las fuerzas revolucionarias. Al finalizar este cabildo, el pueblo cochabambino declara su emancipación, su libertad y hace escuchar su grito de liberación del yugo español, creando una junta de gobierno que consolidaría el triunfo de los patriotas a la cabeza de Esteban Arce, Francisco de Rivero, Melchor Guzmán Quitón y el cura Oquendo, quien fuera vocero de los patriotas. Como pueden ver, la revolución de Cochabamba ya no estuvo tan complicada como en el caso de La Paz o de Chuquisaca, ¿no? Claro, obviamente hubo enfrentamientos, obvio que sí, pero aquí el gobernador ya empezó a deponer de por sí su cargo y se hizo cargo la junta, en este caso conformada a la cabeza de Esteban Arce. La fecha, volvemos a recordar, 14 de septiembre de 1810. ¿Quién dirige? Esteban Arce, ¿ya? Esos nombrecitos no se nos tienen que olvidar. Si nos vamos a ellos, así. Voy a preguntar, a ver. Si yo digo, por ejemplo, a ver, voy a decir a cualquiera de ustedes. A ver, Marisol, si yo te digo Chuquisaca, ¿quién es el que dirigió en Chuquisaca, Marisol? Hello, Marisol. Oh, Marisol no está. Jairo, ¿quién dirigió en Chuquisaca? Oh, Jairo y se fue con Marisol a comer un pollo ahí. A ver. Jocelyn, ¿quién dirigió en Chuquisaca? Ramón García de León y No, Pizarro. el que dirigió la revolución en Chuquisaca, el que encabezó. Francisco de Pizarro. No, el que encabezó. Jaime de Sudañez. Así es, Jaime de Sudáñez. Muy bien. ¿Cuándo fue la revolución de Chuquisaca? 25 de mayo de 1809. Así es, 25 de mayo de 1809. 1809, revolución de Chuquisaca a la cabeza de Jaime de Sudáñez. Muy bien, ya lo tenemos claro. Vámonos a La Paz. A ver, ¿quién es el que dirigió en La Paz el grito libertario? Pedro Domingo Murillo. Eso, ¿qué fecha fue? El 16 de julio de 1809. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Ahora con Cochabamba. ¿Quién dirigió el grito libertario en Cochabamba? Esteban Arce. ¿Qué fecha fue? 14 de septiembre de 1810. Así es. Y bueno, y el gobernador de esta intendencia era José González Prada, ¿ya? Por ahí les preguntan, ¿no? El nombre del gobernador fue José González Prada. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a Santa Cruz y va a ser el 24 de septiembre de 1810. Ya va a estar a la cabeza de Ignacio Guarnes, José Manuel Bacat, apodado El Cañoto, el doctor Antonio Vicente Seoane, Juan Manuel Lemoine, Juan Manuel Mercado, Antonio Suárez y entre otros que empezaron a pelear por la independencia de Santa Cruz. Pero el que más resalta dentro de los que van a lograr esta independencia va a ser Ignacio Guarnes. Durante la lucha de los cruceños por la causa de su independencia, se van a librar muchas batallas en las que los patriotas van a salir victoriosos. Y cuando hablamos de patriotas, hablamos de los que hicieron la revolución. Estos van a pelear hasta 1824, justamente hasta el momento en que se dio la batalla de Ayacucho, donde van a poner fin al Imperio Español. La semilla de libertad va a estar
plantada por Warnes y esta va a germinar posteriormente en la guerra de guerrillas, ya que va a establecerse con Santa Cruz. Muy bien. Entonces acá vamos a tener nosotros a Santa Cruz con a la cabeza de Ignacio Warnes. Ese nombrecito se nos viene a la mente. Durante su lucha de independencia, se van a librar muchas batallas donde los patriotas van a salir victoriosos, ¿ya? Y aquí es donde vamos a nosotros establecer primordialmente la culminación del gobernador. El gobernador es Pedro José Pimentel, el gobernador de esa época. Luego de lo que sucedió en Chuquisaca y en Cochabamba, van a establecerse principalmente seguir los mismos pasos, ¿ya? Y el doctor Seoane, ¿ya? Junto con Lemoine, van a construir un partido integrado también por el padre José Andrés Salvatierra y otros combatientes. Una vez destituida la máxima autoridad de España, la Junta de Gobierno estuvo presidida por el coronel Antonio Suárez y el doctor Antonio Vicente Seoane, ¿ya? Y van a establecer con el apoyo de la Iglesia al cura José Andrés Salvatierra, Estaco Moldes y Manuel Lemoine, quienes se van a hacer cargo de la administración de Santa Cruz. Muy bien. Entonces ahí tenemos nosotros, mira, Revolución de Santa Cruz, 24 de septiembre de 1810, encabezado por Ignacio Guardes, ¿ya? Y vamos a tener nosotros, primordialmente acá, al gobernador Pedro José Pimentel, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. Y vamos con la última, ahí tenemos a los paisanos, ¿no? Con la Revolución de Potosí, 10 de noviembre de 1810. Muy bien. Acá vamos a indicar nosotros que todo empieza con un cabildo establecido por la ciudadanía, donde obviamente ya las cuatro intendencias habían logrado su independencia y faltaba esta, que era una de las más importantes, porque aquí es donde se encontraba la riqueza de España y donde se encontraba el Cerro Rico de Potosí. Acá la gente va a empezar a tomar las armas, como pasó en La Paz, y van a ir a la casa del gobernador. Quieren destituir al gobernador. Esto va a pasar el 10 de noviembre de 1810, ¿ya? ¿A quién van a llamar para que ayude en esta independencia? A Juan José Castelli. Juan José Castelli va a ser recibido en Potosí como representante de las autoridades independentistas rioplatenses, porque obviamente en ese tiempo todavía Bolivia no existía y había intendencias que pertenecían primordialmente a otro tipo de virreinatos, y en este caso el nuestro era el virreinato del Río de la Plata, y por eso hablamos de rioplatenses, donde exigió a la Junta un juramento de obediencia y la entrega del gobernador Francisco de Paula Sáenz. Ya acá nosotros vamos a hablar de un gobernador al cual Juan José Castelli lo va a agarrar y lo va a asesinar después en la Plaza Mayor. O sea, este gobernador no va a escapar a la ira, a la cólera, ¿no? De los potosinos, ¿ya? Entonces va a lanzar su grito libertario Potosí el 10 de noviembre, ¿ya? Ok, muy bien, ¿ves? No es tan complicado esto. Mira, vamos a establecer. Volvemos a recalcar. Lo más importante de esta parte es que debemos saber quiénes encabezaron, qué fecha fue eso, ¿ya? Muy bien. Me van a decir quiénes encabezaron y qué fecha se dio a cabo esto. Ya incluimos el año, ¿está bien? A ver, Jairo, vámonos con La Paz. Jairo. La revolución empezó con, ¿cómo se llama? Pedro Domingo Murillo en 16 de julio de 1809. Muy bien, genial. A ver, Katia, vamos con Cochabamba. A la cabeza de Esteban Arce en la fecha 14 de septiembre de 1810. Muy bien. Jocelyn, vamos con Santa Cruz. Jocelyn, Santa Cruz.
Ok, creo que yo no me escuchó. A ver, Jairo Santa Cruz, a ver, otra vez. Ya recordemos, 24 de septiembre de 1810, ¿ya? Con Ignacio Guarnes, ¿ya? ¿Ok? Y con Potosí, a ver, Potosí, Jairo, eso es para vos, a ver. Vos es potosino, a ver. ¿Cómo es? Tan calladitos, ¿qué pasó? La fecha por lo menos, a ver, la fecha. 10 de noviembre de 1810. Eso, ¿y quién dirigió esta revolución? Juan José Castelli. Eso, Juan José Castelli, ¿no? Muy bien, jóvenes. Ok, entonces hemos ido recordando estos gritos libertarios.